A lo largo de la historia de la humanidad, emerge la constante necesidad de discrepancia, los coloquios y los intercambios verbales, como herramientas ineludibles en la búsqueda de la razón, alzándose figuras destacadas, cada uno aportando consigo perspectivas únicas y divergentes, desafiándose unas a otras, con el afán de descifrar quién ostenta el manto de la razón. Claro que plantear nuevas ideas y ser buen orador no es sinónimo de pensamiento crítico, ni mucho menos intelecto. Para entender en qué punto estos conceptos se convirtieron en lo que hoy hablaremos, no hace falta ser expertos o profesionales en el ámbito. Solo hace falta retroceder en el tiempo. Hablemos ya del origen del problema. Aunque hay algunos antecedentes del mismo en los presocráticos, el primer planteamiento amplio parece ser el de Sócrates, ingenioso e irónico, quien supo recoger esa inquietud de los que lo precedieron en la admiración filosófica. Fue continuado por filósofos posteriores, pero hablando rigurosamente del problema tal como lo conocemos hoy, el primer planteamiento explícito se debe al neoplatónico Porfirio. Incluso lo menciona para excusarse de resolverlo, pero lo deja planteado con toda su brusquedad. Y acerca de las universales, desliza las siguientes preguntas. Estas preguntas defectuosas, claramente inclinadas al platonismo, fueron las que trataron de responder quienes se ocuparon del problema. Así planteada, esta problemática fue asumida por el menos estupefacto, Boecio, del que se dice no sin cierta injusticia, Godofredo de San Víctor. Se llevó a cabo entre Remigio de Auxerre y Enrique de Auxerre. Los nombres Remigio de Auxerre y Enrique de Auxerre se refieren a dos figuras históricas diferentes en la Edad Media. Remigio de Auxerre fue un destacado erudito y teólogo que vivió en el siglo IX. Enrique de Auxerre fue un teólogo que vivió en el siglo XIII. A menudo se le conoce como Enrique de Auxerre debido a su asociación con la ciudad, pero también se le conoce como Enrique de Gant. En resumen, ambos personajes realizaron contribuciones en distintas áreas de la erudición y la teología. Conceptualismo por Remigio de Auxerre. Es conocido por desarrollar una forma temprana del conceptualismo en el siglo IX. Los conceptualistas creían que los universales, es decir, los conceptos abstractos que se le aplican a objetos individuales, existen en la mente humana como construcciones mentales. Esto significa que los conceptos como humanidad o caballo son invenciones de la mente humana y no tienen una existencia independiente en el mundo real. Realismo por Enrique de Auxerre. Vivió en el siglo XIII. Representó una forma de realismo en la tradición escolástica. Los realistas creían que los universales tienen una existencia real y objetiva fuera de la mente humana. Para Enrique de Auxerre, los universales existían en Dios, en la realidad misma, y nuestras mentes lo captaban a través de la percepción y la intelección. Es importante destacar que estos dos filósofos vivieron en diferentes siglos, y sus enfoques filosóficos representan diferentes etapas de la evolución de las discusiones del problema de los universales. Remigio de Auxerre es conocido por anticipar el enfoque conceptualista, mientras que Enrique de Auxerre formó parte de la tradición realista que continuó desarrollándose en la Edad Media. Ahora vámonos hasta la Edad Media, en el siglo XV y siglo XII. Dentro de esos dos siglos surgió una gran polémica, y estamos hablando del antirrealismo exagerado o también conocido como el nominalismo. El protagonista ahora es Roselino. Roselino es conocido como filósofo, pero también era un monje, acusado por triteísmo. Esto se refiere a que creía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son sencillamente tres dioses que forman solo una unidad conceptual. Negó estas doctrinas atribuidas a él, pero solo fue por miedo a la excomunión. Después volvió a sus doctrinas anteriores. Pero bien, basándonos más sobre su aportación a la filosofía, fue uno de los fundadores de la tradición nominalista en la filosofía medieval. Roselino creía que solo existen cosas singulares sensorialmente perceptibles. Los nominalistas declaraban que las cosas existen antes de las ideas generales, y que las ideas generales no son más que nombres. El nominalismo también limita la intervención de Dios en la naturaleza. Lo positivo en el nominalismo es la consideración de las cosas como dato primario, y de las ideas como dato secundario. Aplicando esta teoría a la Trinidad, Roselino afirmó que la divinidad no es algo común a las tres personas divinas,
sino que cada una de ellas es una cosa única y singular, y por lo tanto hay tres dioses. Realismo exagerado. En esta ocasión hablaremos de Anselmo de Canterbury y Guillermo de Champeux. Anselmo de Canterbury era teólogo y filósofo. San Anselmo tuvo como máxima inspiración armonizar fe y razón, para lo cual parte siempre de la fe, y su lema fue Credo ad intelligam. Se distingue por sus aportes racionales para demostrar la existencia de Dios. Fue representante de la escolástica temprana. Anselmo afirmaba que la fe debe preceder al conocimiento. Es preciso creer para comprender. No obstante, la creencia puede ser fundamentada racionalmente. En esta disputa de los universales, él mantenía un realismo extremo. Anselmo decía que la sabiduría del alma no está fuera del alma, la cual es sabia. Para Anselmo, el conocimiento comienza por los sentidos, a través de los cuales percibimos las cosas como son. Pero los sentidos no nos dan un juicio de verdad. Este procede de la inteligencia. Un enunciado emanado de la inteligencia será verdadero si corresponde a lo que son las cosas, pero las cosas no podrían ser causa de la verdad si ellas mismas no tuvieran en sí una verdad producida. Anselmo dijo: quien no comprende ni siquiera de qué manera los hombres constituyen la única especie hombre, ¿cómo podría comprender de qué manera en la misteriosísima naturaleza divina varias personas, cada una de las cuales son un Dios perfecto, constituyen un solo Dios? Ahora hablemos de Guillermo de Champeux. Fue un teólogo y filósofo francés. Él defendió un realismo exagerado, afirmando que los géneros y las especies tienen realidad sustancial, pero más tarde, movido por los argumentos de Pedro Alvarado, se vio forzado a modificar esa postura, llegando a sostener que el universal no es una realidad esencialmente idéntica, sino indiferente a los diversos individuos. Los individuos de una misma especie, aun siendo entre ellos realmente distintos, no son diferentes, y en esta no diferencia consistiría la universalidad del género y de la especie. También afirmaba que una cosa esencialmente la misma es toda la vez en cada uno de los individuos, que serían esencialmente idénticos y solo se distinguiría entre sí por la variedad de los accidentes. Antirrealismo moderado. Se centra en el conceptualismo, y nuestro protagonista es Alvarado. Este fue un filósofo medieval muy controvertido y sutil. Alvarado se metió en una de las discusiones más trancales de toda la filosofía que se puso de moda en la Edad Media, pero que venía desde antiguo, y todavía hoy se sigue discutiendo, el famoso problema de los universales. Cuando yo digo Juan es hombre, estoy identificando a Juan con hombre. Eso quiere decir que el verbo ser, identidad, pero también digo Pedro es hombre, o sea que Pedro también se identifica con hombre. Si Pedro y Juan se identifican con hombre, ¿por qué no puedo identificar a Pedro y Juan? ¿Por qué no puedo decir que Juan es Pedro? Dicho de otra manera, ¿qué hay en común entre Pedro y Juan que me permite identificarlos con hombre, pero no entre ellos? Algunos decían que lo único que hay en común entre las cosas es el nombre. La palabra, simplemente usamos la misma palabra para referirnos a ellos. Alvarado contraataca y dice: la palabra es un sonido y significado. Es obvio que el sonido no es lo que comparten, porque en distintos idiomas se usan sonidos diferentes para las mismas cosas. Hombre, man, uomo, hom. Lo que tienen en común en todo caso es el significado, pero el significado es lo que está en la mente. Al igual que Descartes, Pedro Alvarado proclamó la necesidad de una crítica previa de nuestros conocimientos, aplicando la duda para llegar más seguramente a la verdad, contra los realistas exagerados. Niega que los universales sean cosas ni que existan fuera de las cosas individuales, solo existen los individuos. Proponía que la fe religiosa fuera limitada por unos principios racionales. Ponía al descubierto las contradicciones irreductibles contenidas en los juicios de las autoridades de la Iglesia, lo cual era de signo progresivo en las condiciones de aquella época. Se centró en cómo conocemos la realidad y la epistemología en el realismo moderado y el nominalismo. Como máximos representantes notables tenemos a Alberto Magno, Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Alberto Magno fue filósofo y teólogo del siglo XIII. Alberto Magno fue pionero del realismo moderado en la controversia de los universales, creyendo que los universales tenían una existencia real, pero están relacionadas con los objetos individuales. Su pensamiento combinaba el aristotelismo con la teología cristiana, y promovía la integración de la fe y la razón. Sus contribuciones en la filosofía y la ciencia tuvieron un impacto duradero en la tradición intelectual medieval. La verdad se encontraba en equilibrio con ellas. Pensaba que el realismo radical estaba equivocado, ya que él creía que no todo era real. Sin embargo, también pensaba que el nominalismo era incorrecto, ya que él creía que algunos conceptos universales como la virtud o la bondad sí existían en la realidad. Tomás de Aquino, un influyente filósofo y teólogo medieval, Tomás de Aquino también abogó por una forma de realismo moderado. Su filosofía, conocida como el tomismo, se basaba en la síntesis de la filosofía aristotélica, árabes y judíos. El objetivo de Tomás de Aquino fue demostrar que podemos alcanzar la verdad de la existencia de Dios, no solo por el camino de la fe, sino también por el camino de la razón.
Tomás sostenía que los universales existen como formas, esencia y naturaleza de las cosas individuales. Esta postura supone una elaborada teoría de la atracción y de la sustitución de las cosas por materia y forma de la inspiración aristotélica. El conocimiento de los universales se alcanzaba a través de la razón y la revelación divina, y que había una correspondencia entre los conceptos generales y la realidad objetiva. Sin duda alguna, el influjo de Aristóteles en Santo Tomás de Aquino lo apreciamos al punto de una nueva valoración del haber natural frente al conocimiento de la fe. Apoyado por Aristóteles, pensaba que todo lo que existía en la naturaleza existe en virtud de los principios naturales, como la calidez, la frialdad, la humedad y la sequedad. Tomás, que no había buscado a la familia, sino que había hecho el concepto de da y eleva el alma y la materia de una forma donde tenemos una composición de esencia y actores. Esa unión de esencia y acto da posible que nosotros existamos y ese acto de ser esa esencia proviene de Dios. Nominalistas. Guillermo de Ockham es considerado el último pensador. El Doctor Invencible es conocido por ser uno de los principales exponentes del nominalismo. Para Ockham, niega la existencia de los conceptos abstractos y universales, y rechaza admitir que el intelecto tenga la facultad de engendrarlos, y de ahí la gran frase de la navaja: no hay que multiplicar los entes sin necesidad. La mente posee la capacidad natural de convertir en signos mucho de lo que ha sido conocido intuitivamente como un objeto particular. Lo que llamamos ideas generales son solo nombres, meras designaciones verbales, que sirven como etiqueta a colecciones de cosas o series de acontecimientos particulares, y podemos conocer mediante la intuición a través de los sentidos, aquello que captamos con total evidencia y de forma directa e inmediata. Una vez que hemos conocido, podemos crear a través del entendimiento un concepto abstracto del objeto. Para Ockham, las cuestiones religiosas y el propio Dios son algo que no podemos conocer mediante la razón. La existencia del alma o los atributos divinos no pueden ser demostrados a través del razonamiento, que se sostenga que por supuesto es creyente. Expone que a Dios solo podemos acceder mediante la fe y la revelación. Dios queda fuera del ámbito de la ciencia y la filosofía.